Tengan todos muy buenos días. Hoy es miércoles 31. Como todos los días le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que apoyan el programa. Dios los bendiga a todos. Con la bendición comenzamos nuestro análisis el día de hoy. Vamos a empezar a analizar cómo es esto de nosotros concentrar la máxima atención solamente en los temas electorales y no nos vamos a cómo se va construyendo el modelo comunista en Venezuela. Porque todo el mundo está concentrado, el diálogo, qué va a pasar, elecciones. Lo cierto es que hoy aparece una nota en muy pocos lugares. Por fortuna, ayer la revisé ampliamente porque me fui a indagar sobre archivos que tengo y entonces mire lo que encuentro. Ayer la Asamblea Nacional Constituyente aprobó la ley de los consejos productivos de los trabajadores que impulsará a la clase obrera. Entonces, nosotros tenemos los consejos productivos de los trabajadores. La ley de los consejos productivos de los trabajadores tiene como principal objetivo impulsar la participación y el protagonismo de todos los obreros en el área económica del país. Abro comillas, es una ley que tiene por objeto fundamental propiciar, posibilitar y lograr la participación protagónica de los obreros y obreras de la patria, que hacen posible la existencia de los bienes y servicios que han venido atacando sistemáticamente los que hacen la guerra económica al pueblo para negarnos el acceso a ellas. Esto es el fundamento de esta ley de consejo productivo. Y dice la ley aprobada, que todavía no la han presentado, no la han publicado, dice que tiene como propósito resaltar el protagonismo del rol de la mujer venezolana. No habrá consejo de productivos que no tenga en su seno como protagonista principal a las trabajadoras y obreras de la República. Siguen hablando, tercer eje fundamental sobre el cual recae el corazón del consejo productivo de los trabajadores es la juventud. Después dicen, el consejo productivo de trabajadores tiene un rol protagónico en el seguimiento efectivo de lo que ocurre en la fábrica. ¿Quién mejor que el trabajador y la trabajadora para estar pendiente de que no hayan empresarios inescrupulosos? Esta es una ley de 19 artículos que todavía no la han presentado. Pero fíjese usted, estamos hablando que la aprobaron ayer 30 de enero del 2018. Pero es que en el 2016 aprobaron en el marco de la ley de estados de excepción el decreto de los consejos productivos de trabajadores. Entonces fíjese, implementan un decreto en el 2016, 2 años después, en el 2018, la Asamblea Constituyente produce una ley de 19 artículos. ¿A qué voy? Cuando sacan el decreto, bueno, lo sacan, se presenta un debate, etcétera, pero después, 2 años después, viene la ley. Y ya con la ley, como es Asamblea Constituyente, va modificando la Constitución. Fíjese entonces qué nos decía el decreto que se dictó en el marco del estado de emergencia económica mediante el cual se creó el Consejo Productivo de Trabajadores.
Y dice más o menos igual, se crea el Consejo Productivo de Trabajadores, a los cuales tendrá como objeto impulsar la participación de la clase obrera como sujeto protagónico en la gestión de la actividad productiva desde las entidades de trabajo públicas y privadas, que servirán de apoyo a la gestión de la misión abastecimiento soberano, a los fines de garantizar el acceso oportuno a los alimentos, medicinas y productos esenciales. ¿Qué nos estaba diciendo qué nos estaba diciendo Delcy Rodríguez? La ley tiene por objeto propiciar y posibilitar y lograr la participación protagónica de obreros y obreras de la patria que hagan posible la existencia de bienes y servicios que han venido siendo atacados sistemáticamente por la guerra económica al pueblo para que los venezolanos tengamos acceso a ella. Fíjese que es exactamente lo mismo. Pero fíjese que ellos hablan de la participación protagónica, ¿verdad? De los obreros. Ahora fíjese, el artículo 3 del decreto dice quiénes lo integran. El Consejo Productivo de Trabajadores estará conformado por 3 trabajadores o trabajadoras. 1. Representante por la juventud. Otro, representante por la Unión Nacional de Mujeres. 3. Representante de la milicia bolivariana. 4. Un representante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y será la instancia encargada de realizar revisión, aprobación, control y seguimiento de los programas y proyectos fundamentales del proceso productivo de las entidades de trabajo. Fíjese que este decreto no habla de que el Consejo Productivo es la participación de los que están actualmente trabajando. No, es de la Unión Nacional de Mujeres que vendrá una a meterse, la representación de la Juventud Socialista que vendrá a incorporarse, el de la milicia bolivariana que vendrá a incorporarse y el representante de la Fuerza Armada Nacional. Entonces, no es impulsar la participación de la clase obrera, falso, es ponerle a la clase obrera, ¿verdad?, una junta administradora indirecta de la empresa donde usted trabaja, ¿verdad? Porque como bien ha señalado este artículo, dice que se trata es de participación, que ya sabemos que no lo es, de la gestión productiva pública y privada, que sirva de apoyo a la gran misión de abastecimiento soberano, ¿verdad? Pero que en la práctica va a trabajar como una suerte de interventor de la empresa, como una suerte de interventor de la empresa. No habrá un solo consejo productivo de trabajadores que no tenga en su seno fíjese, hablan solamente de mujeres y jóvenes, pero son de la de ellos. Y entonces, ¿el rol cuál es? Controlar, supervisar, guiar. ¿Qué están haciendo? Le están metiendo a la empresa una dirección indirectamente del Estado, ¿verdad? Porque es el seguimiento, el control de lo que pasa en la fábrica. Seguimiento y control de lo que pasa, en la fábrica. Esto está asociado entonces a todo lo que tiene que ver con la actividad de la propia empresa. La actividad de la propia empresa. Estamos hablando de empresas en el área económica. Ahora bien, quiero que tengan claro entonces que el comité de trabajadores, comité productivo de trabajadores, no es de trabajadores, es que le van a incorporar a las empresas 4 funcionarios que no trabajan en la empresa. El de la milicia, ¿verdad? Que ya sabemos que es una milicia adoctrinada. El de la Fuerza Armada Nacional tendrá un rol más o menos equivalente en el tema del adoctrinamiento con el que llega a esas empresas. El de la Unión Nacional de Mujeres, que es una militante radical de izquierda, y el representante de la juventud designado por el gobierno. Todos estos son designados, no electos. Es así como están
como están hablando de estas cosas. Dice por demás el decreto del 2016, que el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social Trabajo, Ministerio del Poder Popular para la Defensa, el Ministerio del Poder Popular para la Juventud y Deporte, el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, van a designar respectivamente a los integrantes que conforman los consejos productivos de trabajadores. Entonces, no existe nivel protagónico para nada. Con eso le están metiendo una engañifa al trabajador y le están metiendo una directiva sindical para que hable por ellos, pero que va a ser en la práctica un consejo administrativo que van a tener las distintas empresas públicas y privadas a todos los niveles, desde la panadería para arriba y para abajo, una bodega. El decreto del 2016 dice por demás que el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social Trabajo, Ministerio del Poder Popular para la Defensa y el Comandante Estratégico Operacional en conjunto dictarán el manual de normas y procedimientos de los consejos productivos de los trabajadores. Me imagino que este manual de los consejos productivos no se hizo y por eso entonces ahora sale la ley. Esto es lo que está sucediendo. No se hizo lo anterior y ahora vienen por vía de una ley. ¿Qué es lo que quiero que tenga claro? Que el Consejo Productivo de Trabajadores, ¿verdad? Es una instancia no que va a impulsar la creación obrera, eso es mentira, va a impulsar es la inserción del chavismo en el sector privado, porque en el sector público ya están. En el sector público están en todas. Falta ver qué van a hacer en las empresas quebradas del Estado. Por ejemplo, las de PDVSA son 165 empresas quebradas. Es importante ver qué van a hacer en este caso. ¿Y por qué se los presento? Para que entendamos que el grillete comunista se impone a los venezolanos desde la Asamblea Nacional Constituyente. Que usted puede tener un presidente de oposición. Los militantes de AD pueden tener, si quieren, a Henry Ramos. Los de Voluntad Popular pueden tener a Luis Florido si quieren. Los de Primero Justicia aquí pueden tener a Julio Borges si quieren. La sociedad puede tener a Lorenzo Mendoza si quieren. Pero desde la figura presidencia de la República no se logra revertir ni siquiera este Consejo Productivo de Trabajadores. No se logra ni siquiera revertir este Consejo Productivo de Trabajadores que ayer aprobó la Asamblea Nacional Constituyente mientras los focos de los medios de comunicación estaban en República Dominicana, escuchando qué va a terminar sucediendo con las decisiones. Entonces las decisiones son vamos a elecciones y esos son los titulares, pero la letra chiquita es que ya te instalaron los consejos productivos de los trabajadores para el sector público y el sector privado. Como el sector público ya no existe, entonces es para el sector privado, para lo poco que queda en el sector privado. Vamos al corte. Bueno, entonces usted está viendo cómo van edificando el Estado comunal, ¿verdad? Que es el Estado comunista. Ahora bien, hoy continúa el diálogo a las 9 de la mañana. Hoy van a tratar el caso del canal humanitario y la liberación de los presos políticos, lo cual indica que da la impresión que lograron acuerdo sobre el tema del CNE. No sé cómo será el acuerdo, en todo caso, solamente hay dos alternativas. Que dos miembros sean postulados por la oposición y dos por el gobierno y un quinto de común acuerdo. Esa es una posición, o que sean 3-2, que es otra posición que también se ha manejado, para entonces dar paso a un proceso electoral que puede haber sido modificado en cuanto a la fecha. Se corre la fecha para que la oposición participe. Da la impresión que la tarjeta de la MUD pudieran viabilizarla. Esto lo digo extraoficialmente, sobre esto no hay nada claro, pero nada claro no. Sobre esto ya llegaron acuerdos, pero no han puntualizado cuáles son los acuerdos. Vale decir, hay acuerdos en el tema del CNE, hay acuerdo en el tema de las elecciones, hay acuerdo en la participación de la oposición. En lo que no hay acuerdo es que la MUD, y hacen bien, se niegan en no reconocer
la Asamblea Nacional Constituyente. Pero es aquí entonces donde quiero volver a incidir. Fíjese entonces que mientras estamos en la discusión del diálogo, estamos, digo yo, como si yo participara, no, mientras ellos están en la discusión del diálogo, la Asamblea Constituyente aprueba la ley de los consejos productivos de los trabajadores, pero también debo decirles que aprobó la ley de los CLAP. Ahora bien, ¿qué sucede? ¿Quién está imponiendo el grillete? La Asamblea Nacional Constituyente. Vale decir, una elección presidencial no resuelve el problema de fondo de los venezolanos. Es ahí donde uno dice, por ejemplo, bueno, y si se iba a convenir en una elección, ¿por qué no se conviene en una elección de una nueva Asamblea Nacional Constituyente? Eso sí pudiera dar una posibilidad a una salida definitiva del problema, porque una nueva Asamblea Nacional Constituyente con un Consejo Nacional Electoral equilibrado, bien independiente, con veeduría internacional, calificada, con los temas del registro electoral depurados, etcétera, con todas las trampas depuradas, pues, se pudiera avanzar en un esquema de Asamblea Nacional Constituyente. Pero no, la oposición avanza sobre una elección presidencial. Y vuelvo a preguntar, ¿puede un presidente modificar lo que ha hecho la Asamblea Constituyente con la ley de los consejos de los trabajadores? ¿Puede modificar la ley de los CLAP? No la puede modificar. Y no la puede modificar porque la constituyente, esta Asamblea Nacional Constituyente, va elaborando normas constitucionales a su capricho. Entonces va determinando qué es y qué no es una norma constitucional. De tal manera que cualquiera que tenga la intención o gane un proceso electoral estará amarrado a la decisión que tome la Asamblea Constituyente. Siempre va a estar amarrado a la decisión de la Constituyente. Mientras eso suceda, pues va a ser imposible. Va a ser imposible salir del modelo. Ahora bien, lo otro es lo siguiente. Nosotros tenemos un problema adicional en la sociedad venezolana, que es el caso de la diáspora de los venezolanos. Hay una diáspora de los venezolanos. Los venezolanos han decidido emigrar. Y cada vez que se ofrece un evento electoral y las esperanzas de cambio del venezolano se ve frustrada, la migración aumenta en proporciones. Entonces, vuelvo a una pregunta. Vamos a ir a un proceso, bueno, vamos a ver cómo terminó el diálogo hoy, de eso lo hablaremos mañana. El tema es que si nosotros no estamos en capacidad de lograr revertir el modelo, no podemos ofrecer lo que no podemos hacer. Y desde ya les digo, un presidente no cambia el modelo. Y lo que más me preocupa es que podamos estar exhibiendo la perfección del modelo cubano, a donde puede existir un presidente de oposición que no tiene injerencia en la formulación política del Estado porque la tiene controlada la Asamblea Nacional Constituyente. Es ahí donde está mi mayor preocupación en esto. De tal manera entonces que les dejo la reflexión sobre este punto y bueno, vamos. Bueno, pero también hay que decir lo siguiente en el marco de lo que pudiese eventualmente ser un acuerdo, sin saber de qué naturaleza es el acuerdo, no lo sé. Pero sí quiero decirles lo siguiente. El gobierno puede ceder porque, mire, llegar a un acuerdo con el G4 de la MUT, después que han sido deslegitimados, no son franquicia legal, porque esa tarjeta desaparece. O sea, vale decir, hoy actualmente no existe MUT
Pero mire, que los que de oposición se sientan en República Dominicana a llegar a acuerdos sin el acompañamiento de los cancilleres y de la comunidad internacional es un desaire a la posición más solidaria que hemos tenido los venezolanos, que es exactamente de la comunidad internacional. Esto de alguna manera lo prepara el gobierno. El gobierno cede y después cambia. El gobierno en eso no tiene, no es un gobierno de honor exactamente, sino que va cambiando las posiciones a como le va conveniendo, a su conveniencia. Entonces, en este momento, cuando el secretario de Estado de los Estados Unidos va a viajar por 5 países en Latinoamérica, que anuncian que aumentan las sanciones, es cuando salen entonces a hablar de que vamos a hacer elecciones, haciéndole un desaire a todo lo que fue el proceso de acompañamiento de los cancilleres, y con eso dar un mensaje, burlarse, eso es un tono burlón, agotar a la gente, para después ir a un proceso electoral, si es que lo acuerdan, que en todo caso es un proceso electoral, bueno, como ya lo hemos dicho, vale decir, mientras exista constituyente, no importa lo que hagan con la presidencia. Como sucede con las gobernaciones o sucede con las alcaldías. Vale decir, esos espacios son espacios que tratan es de moverlos como un escenario donde la oposición va perdiendo potencialidad electoral. Mire, ahí están los opositores en gobierno, los exhiben, pero fundamentalmente desde ahí no se pueden hacer cambios en la política nacional. Entonces, es lamentable que se puedan llegar a acuerdos sin la concurrencia de la comunidad internacional. Es un desaire a la comunidad internacional y es por supuesto también una práctica de la oposición que no se maneja de forma estratégica. Hay una cosa que se llama la planificación estratégica por escenarios. De tal manera que usted tiene una planificación estratégica y usted va suponiendo escenarios que pueden suceder. Si sucede uno, usted actúa de una manera, si sucede de otro, usted actúa de otro. Eso es lo que la oposición en Venezuela no tiene. Y como le he planteado, esta agenda de diálogo no tiene nada que ver con la crisis de hambre que tenemos en Venezuela y con la crisis humanitaria que tienen los venezolanos en la comunidad internacional como consecuencia de la diáspora, como consecuencia de que somos una nación en otros países, pero que está pasando también hambre, necesidades y estamos generando crisis en otros países. Ese diálogo no tiene nada que ver con los problemas medulares de los venezolanos. Mañana analizaremos los temas que tienen que ver con los resultados del diálogo. Dios los bendiga. Regáleme usted a mí también su bendición. Nos encontramos mañana con el inmenso favor de Dios. Que tengan un excelente día. Gracias.